En estas diapositivas lo que tengo como propósito es que reflexionemos acerca de dónde viene la historia y esta pregunta parecería que puede ser un poco extraña porque seguramente la historia viene de los restos del pasado que los historiadores encuentran en sus fuentes, porque nosotros pensamos que la historia está ahí y ya. Pero ¿qué sucede si decidimos ver la historia como lo que simplemente es? Es una narrativa que trata sobre el pasado, construida por historiadores que están en el presente. Entonces, esto nos va a plantear en sí mismo un problema, es decir, el que está observando en el presente y está escribiendo acerca de un pasado. Pero lo que vamos a ver es que para mucha gente la historia en realidad no está escrita en los libros. En la antigüedad nunca nadie se planteó si había un problema con la escritura de la historia. En el mundo oriental, y con esto me refiero a Mesopotamia, al mundo judío, al mundo egipcio, etcétera, apareció muy pronto una literatura que sin duda era histórica, pero sin historiadores, es decir, que no tenía autor, y esto es una cuestión que es muy importante recordar. Los escribas mesopotámicos, es decir, en esta región que estamos viendo aquí, en Mesopotamia, probablemente habrían sido los primeros historiadores que hacían una historia muy primitiva y que en realidad eran las crónicas. En su defecto podríamos señalar como la Biblia como el primer libro de historia que habla acerca del pasado. Lo que me interesa de esta diapositiva de aquí es que vean también que la transmisión acerca del pasado era oral. Por ejemplo, un libro como los Vedas de la cultura hindú o la Torá de la cultura judía eran una serie de sutras o de oraciones que tenían que ser repetidas de memoria para que fueran recordadas. También sería más justo evocar el Extremo Oriente y los primeros anales chinos que se llaman los anales de Lu, pero bueno, ya no nos va a dar tiempo tampoco de ver nada de esto. Ahora, lo que es muy importante es que el origen de la historia sí tendríamos que encontrarlo en la Grecia antigua, pues es Grecia el que se va a considerar el iniciador de la tradición del pensamiento en Occidente y quienes son los primeros que van a convertir estos mitos orales en representaciones y representaciones no nada más que narran un acontecimiento, sino que son narraciones filosóficas. Como ustedes saben, posiblemente de sus clases anteriores, los griegos eran un pueblo que se hacía muchas preguntas. ¿Quién creó el universo? ¿Cuál es el propósito de la naturaleza? ¿Qué es lo que constituye una comunidad? ¿O en qué consiste la verdadera educación? Los griegos, para poder contestar a estas preguntas, idearon un sistema lógico y analítico para examinarlas, que sería lo que hoy conocemos como la filosofía. En Grecia pueden surgir estas condiciones para la escritura histórica porque ellos tienen ya un concepto de democracia, hay una cultura que es oral, pero también hay una especie de cuidado de esa cultura que sería la literatura y como veremos más adelante van a tener además una fuerte tradición que se va a convertir en un clásico de la poesía épica que van a ser la Ilíada y la Odisea. Esto que vemos aquí es la oración fúnebre de Pericles y como ustedes pueden ver, es aquí en donde por primera vez se va a especificar cuáles son algunos de los parámetros bajo los cuales se puede hablar de democracia. Es decir, esto va a ser una especie de invento enorme en este mundo antiguo porque tenemos que pensar que los griegos van a estar rodeados de grandes imperios como van a ser el imperio persa o el imperio egipcio, pero que son muy pocos los lugares en donde hay democracia. De hecho, ellos son los que van a inventar esta concepción. Este es un mapa también para que podamos ubicar más o menos dónde está este mundo griego del que estamos hablando y como pueden ver del lado izquierdo van a estar como todas estas ciudades-estado que van a compartir una cultura y un idioma que va a ser el griego y del lado derecho vamos a ver que están rodeados por este imperio persa y hacia el sur por el imperio egipcio. Entonces, esto va a ser verdaderamente una novedad dentro del mundo antiguo y que todavía hoy nosotros heredamos esa ideal de cómo debe ser la cultura política. Tendríamos que ver, por ejemplo, en lugares como, ahorita que está muy de moda hablar de Venezuela, la protección a los derechos humanos y a la democracia,
por ejemplo, lugares como China o Rusia, en donde esto no necesariamente se cumple. Y bueno, el caso mexicano, que es también muy conocido, en donde ha sido como muy difícil instaurar una democracia. Entonces, esta es la costa del mar Mediterráneo, en donde vamos a ver que hay dos grandes ciudades-estado que se disputaban la hegemonía del mundo griego y que van a ser Atenas y Esparta. Estas dos ciudades van a estar constantemente en una pugna por ver quiénes dominan el Mediterráneo, pero lo que va a ocasionar, digamos, una verdadera revolución ahí va a ser esta oración fúnebre de Pericles. Ahora, lo que quiero que vean también es que hay como toda una cultura justo del Mediterráneo, ¿no? Y en donde los griegos, además, los primeros recuentos que van a ser estos recuentos acerca de las historias que tienen en el mar. En el mar es en donde se van a disputar las grandes batallas, se van a disputar también la hegemonía por el comercio, y de ahí van a surgir también muchísimas necesidades de tener, digamos, toda una cultura acerca de lo que ha sucedido aquí. Entonces, los primeros recuentos, la historia, que es a lo que me refiero sobre todo, van a ser muy sencillos. Los primeros historiadores, es decir, el antecedente de la historia en Grecia, van a ser los periplos. Esto, la palabra periplo quiere decir circunnavegación, y se trata de observaciones acerca de los lugares que estos marineros están visitando. Contienen datos muy sencillos de física, costumbres y algunas anécdotas acerca del folclore de los pueblos visitados. Más adelante vamos a tener lo que se conocen como los logógrafos, que son los narradores en prosa. Y esto es lo que va a dar pie a que la poesía esté puesta por escrito, y que sobre todo los temas van a ser los temas de las genealogías, es decir, de quiénes son hijos los grandes dioses del mundo mediterráneo, cuáles son los relatos de los viajes, y que va a estar escrito por medio de una prosa muy sencilla, sin retórica ni filosofía, pero que va a ser muy divertido. Y esto creo que lo vimos con lo de la introducción a la historia de Mark Bloch. Al principio la historia es muy divertida, no tiene nada que ver con esta seriedad con la que nos acercamos a veces a la historia. Entonces, bueno, esto es lo que justamente va a dar pie a que se escriban los dos grandes poemas épicos que van a ser la Ilíada y la Odisea, y que están basados en historias transmitidas de generación en generación. Es muy posible que Homero, su presunto autor, se haya basado en las historias que se decían acerca de las guerras de Troya. Esta escena que vemos aquí es precisamente una escena de la guerra de Troya. Tal vez la Ilíada se pueda referir como una especie de memorándum de las hazañas de los héroes, ¿no? Pero lo que va a estar también implícito aquí va a ser el gran orgullo que le provoca a los griegos poder vencer a los persas. Ahora, esta guerra ocurrió cuando Paris, el príncipe de Troya, raptó a la bella Helena, que va a ser esposa del rey de Esparta, perdón. Esta es la diapositiva en donde podemos ver a Helena. Y de aquí, esta es una versión un poco romántica de quién era Helena, pero se suponía que Helena era rubia. Y para el Mediterráneo esa era un gran signo de belleza, porque las mujeres en el Mediterráneo generalmente no tienen el pelo rubio, y de ahí viene también un poco que consideremos que las mujeres que son hermosas son las mujeres que son rubias, ¿no? La Ilíada no es tanto el relato de la guerra misma como es la historia de los héroes griegos. Aquí vemos a Aquiles en una de sus escenas finales, y de cómo la ira es lo que va a producir el desastre de la guerra. Tendríamos que recordar que Aquiles tenía muy mal carácter y tiene un talón en donde si lo hieren en esa parte puede morir, ¿no? Entonces, la Odisea, que esta también es una escena de la Odisea, es la gran obra maestra de Homero y es un romance épico que relata los viajes de Odiseo. Entonces,
En estos cantos todavía hay una imparcialidad acerca de los datos, ¿no? Se habla mucho acerca de la glorificación. Para los griegos va a ser muy importante la extraordinaria igualdad entre los seres humanos, es decir, no es una organización social que esté basada en un imperio en donde hay una jerarquía y donde hay un rey que domina a los súbditos, ¿no? Pero la poesía va a tener muchísima fuerza. Entonces aquí les he puesto una cronología en donde pueden ver que la guerra de Troya probablemente sucedió en la realidad entre el siglo XIII o XII antes de Cristo, y entonces tenemos que para el siglo VIII ya va a haber esta composición de los dos grandes poemas épicos que son la Ilíada y la Odisea. Ahora, las características de esta primera historia griega va a ser precisamente que rara vez cita documentos, que tiene una preocupación muy importante por el estilo, porque suene bien, porque sea literario, y porque escriben sobre todo sin la intermediación de los dioses. Esto va a ser el principio de los seres humanos modernos, los seres humanos que ya no están dictados por los dioses, pero que conserva el tema épico, ¿no? Entonces, para los griegos el heroísmo va a ser sumamente importante porque van a enfatizar mucho la fuerza y la valentía, la fuerza tanto física como la fuerza de voluntad, y por el hecho de que estos hombres son hombres que han hecho logros que son completamente anormales, que han requerido muchísima fuerza. En esta diapositiva de aquí vamos a ver también que para los griegos van a tener muchísima importancia la geografía, la etnología y las costumbres, como lo veremos más tarde en lo que vamos a leer de Heródoto. No hay ningún cuestionamiento acerca de la historia, no hay ni el intento de dar lecciones de buen gobierno, y se busca producir sobre todo espíritus que sean observadores y curiosos. Esta es una frase de un escritor contemporáneo que se llama Julian Barnes en una novela que se llama Pulsos. Me interesa que la lean, la frase, bueno, y si pueden leer la novela, qué tanto mejor, ¿no? Porque también para nosotros esta idea del heroísmo es algo que está completamente dejado de lado, ¿no? Fíjense en esta frase de uno de los estudiosos de la mitología universal, que estudió también la mitología griega, que es Joseph Campbell. Y la definición de héroe que él tiene es muy interesante porque dice, el héroe es alguien que da su vida por algo más grande que sí mismo. Para nosotros esa noción de sacrificio es algo que está completamente de lado. Esta idea de este mundo griego en donde los hombres son iguales, son heroicos, en donde están descubriendo horizontes nuevos, en donde hay una emoción por la vida, es algo que está descrito también en un poema que se llama Los Cuatro Cuartetos de T.S. Eliot, en donde pueden encontrar también como esta insistencia por regresar al origen griego, y que de alguna manera este va a ser el epítome de lo que se quiere buscar, es decir, los griegos nos van a heredar un mundo que es ideal, ¿no? Entonces, lo más importante que me interesa es que es una época en donde va a surgir la figura del historiador, pero sobre todo que la historia está muy asociada con la observación y con la curiosidad. Lo que vamos a ver es que el primer gran autor de libros de historia, es decir, la primera vez que alguien firma un libro de historia, va a ser Heródoto y los 9 libros de la historia. Acerca de Heródoto, aquí vemos dos representaciones de él, se sabe muy poco, ¿no? Pero se supone que nació en Halicarnaso y que a él le va a tocar precisamente vivir la Segunda Guerra Médica, pero le va a tocar escuchar el recuento de la Primera Guerra Médica. Entonces él va a narrar esto en sus narraciones, pero van a ser famosos de los 9 libros de la historia la descripción que hace acerca de Egipto, la descripción que hace acerca de las costumbres de los egipcios que eran muy apegados a los gatos, ¿no? Toda la cuestión de las guerras de los griegos que se están defendiendo de este imperio persa que los persigue, ¿no? Y lo que vamos a ver también es que es un mundo en donde todavía la mitología opera, pero hay un observador que la está narrando. Aquí les puse unas momias de los gatos que los egipcios, por ejemplo, le va a interesar muchísimo a Heródoto poder hacer una
descripción de las costumbres que le parecen que son muy extrañas, ¿no? Y lo que van a leer es un pedacito de cómo describe él los animales que encuentra en África, sobre todo el cocodrilo, ¿no? También acerca del mundo antiguo, lo que conocemos acerca de Mesopotamia y del mundo, se lo debemos a él. Y con esto terminaríamos este brevísimo recuento acerca de lo que es la historia muy, muy en su origen.